frente a alguna situación particular o para animar, para estimular, para corregir. Entonces las cartas tenían un valor muy importante. Y he escogido una carta para trabajarla en estos días, que tiene que ver con la carta a los Gálatas. Entonces, esa carta a los Gálatas nos muestra realmente que es yo le puse ahí que es dinamita. Es una explosión de gozo y de libertad. Esa es como la carta, como cuando en los Estados Unidos se dio la declaración de la anulación de la esclavitud. Ya, esa carta magna que se dio para que las personas fueran liberadas, eso era una carta muy especial. O sea, donde llegaba esa carta producía gozo y alegría a la gente que estaba en esclavitud. Y esta carta que escribió el apóstol Pablo es una explosión de gozo y de libertad. Algunos la han llamado la carta de la libertad cristiana, o sea, el tratado de la libertad cristiana. Entonces vamos a ir avanzando para ir mirando algo aquí introductorio. Esta carta básicamente nos va a llevar a enfrentarnos con una realidad que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Estar cara a cara con el Evangelio. Porque en ciertos círculos cristianos es común asumir que el Evangelio es primordialmente para los no cristianos. Pero nosotros a veces pensamos que nosotros los creyentes no necesitamos el Evangelio. Entonces, nosotros no necesitamos ni oír, ni estudiar, ni entender el Evangelio. Que nosotros los cristianos lo que necesitamos es como un nivel más alto. Necesitamos otras cosas más importantes para mirarlo. O sea, nosotros los cristianos necesitamos un material más avanzado. Esa etapa del Evangelio para algunos ya supuestamente ha pasado. Pero la verdad central, una verdad central que encontramos en el Evangelio, en la carta de Gálatas, es que el Evangelio es el A a la Z de la vida cristiana. Es donde comenzamos y donde tenemos que finalizar. Es toda la vida, es el Evangelio. Entonces no es solo cómo entrar en el reino, sino es cómo vivir como parte del reino. Y eso nos lo enseña, nos lo va a enseñar el libro de Gálatas. Entonces vamos a orar. Señor, aquí estamos conscientes de que esta palabra ha sido inspirada por ti, pero también conscientes de que el Espíritu Santo nos ilumina. Y en esta mañana queremos pedirte que tú nos ilumines al entender esta carta que fue escrita hace muchos años para una comunidad en particular, pero que tiene enseñanzas muy particulares para cada uno de nosotros. En esta mañana queremos oír tu voz y queremos que tú nos ayudes y nos guíes en todo este proceso. En el nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a hacer un ejercicio en esta mañana. El primer ejercicio que quiero hacer, aunque de pronto para Marley va a ser difícil seguirme, pero bueno, el ejercicio que quiero saber es ¿qué tanto saben ustedes de Gálatas? ¿Qué tanto saben ustedes de Gálatas? Entonces voy a hacer una preguntita. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas? Sin mirarnos, no miren. 6 capítulos. Ok. Otra preguntita. ¿Cuál creen ustedes que era el problema que había allá en esa región de Galacia que motiva al apóstol Pablo a escribir la carta? A ver, Yachi. Habían cambiado el verdadero evangelio.
Querían seguir, volver a seguir cumpliendo los requerimientos de la ley judaica. ¿Se han leído? Pues eso es bueno. Otra pregunta. ¿Cuál fue la situación básica del apóstol Pablo? Más bien, ¿cuál fue la actitud con que escribió esta carta? Una actitud pasiva, tranquila. Es una carta muy fuerte. Enérgica. Es dinámica. Entonces, es una carta, de las cartas que escribió el apóstol Pablo, esa es una de las que entra es confrontando. O sea, porque para él, y usa expresiones, acuérdense, a ver si se acuerdan de algunas expresiones que usa acerca de los Gálatas. Insensatos. Oye, que le manden una carta a uno y le digan a uno, oh hermanos de coinonía, insensatos. O sea, pues necios, habiendo comenzado bien, ahora van mal. O sea, ese es el tipo de... Entonces, y también la carta presenta como una autobiografía del apóstol Pablo. Y eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la carta. Vamos a leer, entonces nos pasa al siguiente archivo que está allí. Vamos a leer Gálatas 1 para irnos ya metiendo en el libro. Es probable que hoy no terminemos todo el capítulo 1, pero vamos a ir metiéndonos. O sea, cuando uno va al río y no conoce mucho las aguas de ese río, uno va entrando de a poquito, o sea, poquito a poquito. Entonces vamos a ir entrando, y yo sé que ustedes son unos buenos lectores y también nos van a ayudar a captar algunas cosas importantes del capítulo 1. Entonces ahí está otro archivo aparte en Word que dice, vamos abriendo la Biblia en Gálatas capítulo 1. Voy a hacer algunas preguntas, pueden tener la libertad de participar. Bueno, vamos leyendo mientras aparece allí. Voy a leer hasta el versículo 10 inicialmente. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y van 2 veces. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tremenda entrada del apóstol Pablo. O sea, y en esa autobiografía, al escribir esta carta, se presenta como un apóstol.
Y no que otro apóstol me dio la cobertura que a mí me pareció, sino que él dice no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, el llamado, un llamado muy especial. Entonces ahora sí pasamos a la otra. Entonces un llamado directo de parte de Dios. Ustedes se acuerdan que él iba camino a Damasco con unas cartas, con unas autorizaciones para poder perseguir a los cristianos, y de hecho él participó en Hechos capítulo 7 en la muerte de Esteban. Entonces, y cuando iba rumbo a Damasco, allá el Señor se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra al aguijón. Ahí tuvo un encuentro especial con el Señor. ¿Se acuerdan ustedes que quedó ciego? Y luego tuvo que ir allá donde Ananías, para que Ananías lo orara por él y lo discipulara, y luego le restableciera la vista. Entonces, Pablo, que escribe esta carta a los Gálatas, nos da un mensaje de la forma en que Cristo transforma personas, iglesias y comunidades. Entonces, el problema de los Gálatas no simplemente está solamente en la falta de obediencia, sino en su propia obediencia a Dios. Entonces, algo muy importante resaltar es que lo que los Gálatas y nosotros necesitamos es primero el evangelio del favor inmerecido de Dios. O sea, y en el versículo 1 yo encontré la palabra gracia, se repite en el versículo 3, gracia y paz. En el versículo 6, que os llamó por la gracia de Cristo. Y en el versículo 15 habla: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. En el solo capítulo 1 aparecen 3 veces la palabra gracia. En la palabra evangelio aparece en los versículos 6, 7, 8, 9 y 11. O sea, aparece 5 veces. Y la palabra Jesucristo, Cristo, Hijo o Señor aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Entonces, Pablo arranca desde el comienzo enfocando realmente qué es lo que quiere comunicar. Quiere comunicar primero la gracia de Dios. O sea, el favor inmerecido que tanto ellos, los Gálatas, y nosotros merecíamos. Y eso a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, de entrada, habla acerca de su autoridad, habla de su llamado. O sea, la carta que les está mandando a los Gálatas les está diciendo: yo soy un apóstol y fui llamado a predicar el evangelio de la gracia de Dios, y eso es una obra del Padre a través del Hijo. Entonces, contundente cómo va entrando el apóstol. Ahora, lo interesante es que en el saludo usa 2 palabras: la palabra gracia y paz. La palabra gracia, que era la palabra que usaba la iglesia dentro del contexto de los gentiles, y la palabra paz dentro del contexto judaico, que era el shalom. Entonces, Pablo va introduciendo, porque él sabe que dentro de la comunidad hay cristianos que proceden del judaísmo, que son judíos, y cristianos que proceden de los gentiles, o sea, que no son judíos. Entonces, Pablo les está escribiendo y les está diciendo: mire, no es ser mejores cristianos, porque a veces algunas personas piensan que mejor cristiano es el que guarda toda la serie de reglas y leyes y todo eso, sino que el llamado es a vivir en las implicaciones del evangelio, y eso lo vamos a ir viendo. Eso es como para irnos. Entonces, el reto, que el evangelio no solo es el ABC del cristianismo, sino que es el A a la Z de la vida cristiana. O sea, que a nosotros se nos necesita predicar el evangelio constantemente y volverlo, o sea, y vuelve y se lo repite el apóstol Pablo: necesitamos el evangelio, necesitamos saber constantemente
que hemos sido salvados por la pura gracia de Dios. Eso lo necesitamos recordar, porque a veces se nos olvida y pensamos que es por el hacer. Entonces, un mensaje muy interesante que encontré en un libro que me llamó la atención, Ernesto Trenger, en un inglés, en un libro, en un comentario a los Gálatas, dice que somos más malvados de lo que nos atrevemos a creer, pero más amados y aceptados en Cristo de lo que nos atrevemos a esperar. Dímelo, Felo, ¿cómo es, Felo? Somos más malvados de lo que nos atrevemos a creer, pero más amados y aceptados en Cristo de lo que nos atrevemos a esperar. Porque a veces nosotros pensamos que somos muy buenos, que las cosas las podemos lograr por lo que nosotros queremos o hacemos, pero somos amados por otro lado y aceptados en Cristo, y eso es una realidad a través de la palabra de Dios. Vamos a hacer un resumen abreviado de histórico, porque eso es lo primero, que cuando uno va a entrar a estudiar un libro de la Biblia, tiene que ver el contexto histórico para poder entender la realidad que ellos estaban viviendo y qué es lo que motiva al autor a mandarles la carta, para no tener nosotros, sacar algo y nosotros unas implicaciones y aplicaciones del aire, sino que tenemos que sacarlas de una realidad, porque esta carta fue específicamente escrita para una persona que existieron. O sea, no fue algo hipotético, sino es algo que realmente estas personas vivían allí en esa región de Galacia. Y no era una iglesia, eran iglesias que estaban distribuidas en una región. Algunos dicen que era en la región del norte y otros dicen que en la región del sur. Unos toman la parte de la provincia romana y otros toman realmente como geográficamente estaban ubicadas. Entonces es probable que sea para los de las iglesias que estaban en el sur de la provincia de Galacia, o las que estaban en el norte, como históricamente se conocían, lo que hoy se llama Turquía, en ese sector. Entonces, enfoquémonos por el lado de que primero Pablo era un misionero que plantaba una iglesia y luego se iba de esa región. Recuerdan ustedes que hay por lo menos 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, y que iba acompañado a veces por Silas, por Timoteo. Hacían esa gira evangelística, duraban un tiempo, no simplemente era una campaña de 8 días, sino a veces meses, años en una región, y luego de ahí pasaban a la otra, y luego en el segundo viaje misionero a veces venían y repasaban parte de esas iglesias que habían visitado. Entonces plantaba una iglesia, se iba de esa región, pero él seguía supervisando a las nuevas congregaciones. ¿Y cómo la supervisaba? A veces podía ir, pero generalmente era por las cartas. Entonces le informaban, por ejemplo, la carta a los Corintios, los de Cloé le informaron a Pablo de lo que estaba pasando. Entonces él dice, he sido informado por los de Cloé que tal y tal cosa, y entonces le escribe la carta primera de Corintios y luego le escribe la siguiente carta. Entonces el área de Galacia es en Asia Menor, lo que hoy llamamos Turquía, y alrededor del año 50 después de Cristo. O sea, la muerte de Cristo había sucedido y habían pasado entre 15 y 20 años cuando ya existían estas iglesias. O sea que la información de la vida y la persona de Jesucristo estaba reciente. O sea, que había personas en esa época, receptores, que probablemente escucharon de primera mano lo que Jesús hizo, y de pronto algunos ancianitos pudieron haber estado y conocido personalmente a Cristo, entonces, en algunos de sus viajes. Entonces, sabemos que fue alrededor del año 50, solo 15 o 20 años después de la muerte de Cristo. Puntos importantes del escenario histórico para entender. Esta carta se ocupa de una división social y racial en las iglesias de Galacia. ¿Cómo así?
Los primeros cristianos en Jerusalén fueron judíos. Pero cuando el evangelio se esparció desde ese centro de Jerusalén, un número cada vez mayor de gentiles empezó a recibir a Cristo. O sea, ya la fe del evangelio no solamente se limitó a los judíos, sino que se fue dando hacia los gentiles. Y en ese proceso, después de fundada la carta y que Pablo está en otro lugar, un grupo de maestros se levanta y empiezan a insistir de que los cristianos gentiles debían practicar todas las costumbres y ceremonias tradicionales de la ley de Moisés, como lo hacían judíos. O sea, en otras palabras, el gentil que se convierta a Cristo no solamente se convierte a Cristo, sino que tiene que convertirse en un judío. Ese es el mensaje de esos maestros ahí en Galacia. Entonces tenemos por un lado los maestros. Usted es gentil, usted conoció a Cristo, pero usted tiene que hacerse judío, porque si no, no está completo, o sea, está fallón. Entonces le enseñaban que los gentiles tenían que observar todas las leyes alimenticias, que era necesario que se circuncidaran para ser plenamente aceptados y completamente agradables a Dios. Entonces, tremendo conflicto. O sea, el gentil se convierte al cristianismo, pero también tiene que convertirse al judaísmo. Entonces, esa era la realidad de esos maestros que tiempo después que Pablo salió de allí estaban enseñando. Y es probable maestros que se fueron formando allí mismo en la iglesia con un origen judío. Entonces, pensaban que para poder ser agradables a Dios hay que recibir a Cristo, guardar la fe, pero también hay que ser judío de tiempo completo. Pablo empieza a enseñar que las divisiones que estaban allí dándose en la iglesia, las divisiones culturales y la desunión, se debía primero a una confusión sobre la naturaleza del evangelio. Eso es lo que él apunta al lugar. O sea, ustedes no saben lo que es el evangelio. Ustedes, maestros, en otras palabras le está diciendo a ellos, ustedes como maestros están tratando de hacer que los gentiles se vuelvan judíos porque no saben, tienen una confusión sobre lo que es la naturaleza del evangelio. Y ahí viene ya todo lo que tiene que ver con lo de la gracia, porque ya ese evangelio que se está predicando, estos falsos maestros judaizantes, está basado no en la gracia de Dios, sino en lo que yo puedo hacer. O sea, yo soy salvo por lo que puedo hacer, por obras, por guardar todas las cosas. O sea, hay una manera diferente, según los nuevos maestros que están allí, de acercarse a Dios. Y esa manera de acercarse a Dios, Pablo dice, eso es un evangelio diferente. Ese no es el evangelio que yo les he predicado. Yo estoy maravillado que de tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En otras palabras, Pablo le dice, ese es el evangelio que ese no fue el evangelio que nosotros le predicamos. Ustedes están desenfocados. Pablo lo llamó un evangelio diferente. Y sí que hay también hoy en día muchos evangelios diferentes. Hoy necesitamos escuchar el evangelio tal como está, porque hay mucha distorsión del evangelio como lo hubo en esa época. Entonces, Pablo entra en esta carta a exponer en detalle lo que es el evangelio y cómo funciona y cómo opera el evangelio en la vida de los creyentes. Entonces, podemos suponer de que Pablo está escribiendo y esas personas que están recibiendo la carta todos profesan ser cristianos. Ahora, reiteradamente voy a repetir esto, que los no cristianos y también los creyentes necesitan aprender el evangelio y aplicarlo a su vida. Que el evangelio no solamente es para, uno a veces usa, y a veces lo usamos tradicionalmente, no es que yo voy a llevarle el evangelio
a fulano de tal, pero siempre nos imaginamos que es alguien que no es creyente. Entonces él necesita el evangelio y yo no lo necesito, pero todos necesitamos el evangelio, comprenderlo y aplicarlo a la vida, porque una cosa es aprender el evangelio y otra cosa es aplicarlo a la vida. Esa es la realidad. Seguimos. Entonces ya leímos parte del capítulo 1. Lo que ustedes dijeron ahorita en las preguntas, que me dieron la respuesta, yo a veces veo a Pablo como si estuviese no solamente sorprendido, sino enojado, molesto. ¿Cómo es posible que ustedes, habiendo comenzado bien, en el proceso se hayan desviado? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora andan es por la carne. Entonces, el lenguaje es extraordinariamente fuerte. Estoy asombrado, estoy maravillado. Tan pronto. O sea, cuán fácil ha sido para ustedes alejarse del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, ese va a ser el estilo de la carta de Pablo a los Gálatas. Un lenguaje fuerte, un lenguaje de asombro, un lenguaje de molestia. Lo que ha provocado a Pablo es que los Gálatas se están aferrando a un evangelio que no es el verdadero evangelio. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, noten esas dos palabras: perturbadores, o perturban, y pervertir. Perturbar y pervertir. ¿Qué significan esas dos palabras? Perturbar y pervertir. ¿Alguien me puede dar una idea? Distorsionar, Cambiar. crear confusión. ¿Qué más? Pervertir es casi prostituir. Prostituir, dañar. Hay términos, por ejemplo, el término evangélico o aún cristiano. ¿Cómo es el término cristiano? Es un término que los no creyentes utilizaban para llamar a los creyentes, pero con el paso del tiempo la gente pervirtió el de cristiano. Cualquiera es cristiano, entonces se ha pervertido el nombre de cristiano. Entonces a veces uno prefiere no decir yo soy cristiano, sino seguidor de Jesucristo, porque la palabra, la connotación de cristiano ya tiene ya se ha pervertido la palabra. O sea, el ser cristiano es sinónimo de que va a pedir plata, que va a ser que no vive de acuerdo a lo que cree. Entonces hay cierta entonces el evangelio como tal, dice el apóstol, que se ha sido, algunos lo quieren pervertir y los perturban. O sea, porque vienen como una enseñanza, usan la Biblia. Esos falsos maestros venían y usaban la Biblia y le enseñaban a los hermanos allá en Gálatas acerca de que, oye, no solamente es por la gracia, ustedes necesitan hacer esto y hacer lo otro. Y entonces ahí se va, entonces la persona se siente inquieto, se siente perturbada, y entonces el evangelio empieza a pervertirse, en el sentido de que ya no es por la gracia sola, sino que hay que agregarle otras cosas. Origen de la secta. Ahí vienen las sectas, o sea, que tergiversan. Entonces, Pablo está enojado. Primero con los que están engañando a los convertidos. O sea, el enojo es hacia los maestros, pero también a aquellos que se dejan perturbar y como consecuencia tergiversan el evangelio de Jesucristo. Entonces, el mensaje está dirigido a los maestros, pero también, ¿cómo es posible que ustedes
que yo les enseñé el Evangelio, les enseñamos el Evangelio, ahora estén ahí viendo pajaritos allí en el aire y estén siguiendo las enseñanzas de sus maestros. Entonces, tremendo. Entonces, está enojado con los mismos cristianos que han abandonado al Dios que los llamó. O sea, miren el versículo 6, dice que os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente. Entonces, eso es una grave acusación. O sea, comenzaron porque Dios los llamó por la gracia de Cristo, pero ahora están siguiendo un evangelio diferente. Esto se está poniendo interesante. Entonces, ya les hablé ahorita en la introducción de que esos maestros estaban obligando a los creyentes gentiles a guardar las costumbres culturales de la ley mosaica, la ley alimenticia, la circuncisión. Y quiero hacer una aclaración aquí. Yo dije en una enseñanza ya con Sansón que las mujeres incircuncisas, o sea, las mujeres no las circuncidaban, eran los hombres. Entonces, estaban allí los judíos, predicando el evangelio, pero a la vez estaban listos con el bisturí y la cuestión para hacerle la cirugía a los hombres que se convertían al cristianismo. Entonces, y el resto de la ley ceremonial, toda una serie de cosas de no toques, no manejes, no uses, no esto por aquí, por allá, con el fin de poder ser agradable a Dios. Es como se le dijera a la persona, mira, eso de la gracia de Dios es bueno, pero necesitas, para agradar a Dios, necesitas hacer esto, necesitas hacer lo otro, y empieza toda una interminable lista de cosas que el evangelio termina por allá lejos. Por eso es que de pronto, básicamente lo que Pablo estaba diciendo, ustedes se han convertido más en una religión que seguir al Dios vivo. Y por eso es que hace esa acusación también, que tan pronto os hayas alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo, como si te hubieras alejado de Dios porque te olvidaste de la gracia. Exactamente. Y te enfocaste en aspectos ceremoniales y religiosos. Allí está. Y eso, por ejemplo, nosotros venimos de ese trasfondo. Yo vengo de un trasfondo así, donde para ser agradable a Dios, yo tenía que cargar en el bolsillo unas estampitas que me regalaban, y esas estampitas tenían que tener agua plastificada y le echaban agua bendita cuando iba allá al pueblo donde mi mamá. O sea, religiosamente en Semana Santa había que ir allá a esas caminatas que hacen, a las procesiones. Y ¿se acuerda usted, verdad, hermana Irma? de los pueblos por allá de Santander. O sea, todo eso es una tradición fuerte, que el escapulario, o sea, que no podían mancar en el cuello de uno el escapulario. Entonces uno pensaba que para poder agradar a Dios tenía que hacer todo eso y más, y no era suficiente para poder vencer las cosas de la carne. Entonces, sigamos. Entonces Pablo, como dijo ahorita Muriel, lo que estaban haciendo los gálatas era que le estaban dando la espalda a Dios y se están aferrando a un evangelio que no es el verdadero evangelio. Entonces la condición en la que ellos están es peligrosísima. Arrancan bien, pero en el proceso del camino tomaron otra vía, que no es el verdadero evangelio. Y las palabras del apóstol Pablo son como las de un padre amoroso, pero que también tiene que ser a veces fuerte, o como la de un amigo a un compañero, en el cual a veces lo ve que está por mal camino. Entonces, mira, mijo, yo te amo mucho, amigo mío, pero esto que estás haciendo no está correcto. Esa es como la actitud del apóstol Pablo, y a veces hay que hacerlo con firmeza, con fuerza,
Porque eso es lo que uno ve ahí, Pablo, ay hermanitos, qué cosa tremenda que ustedes se hayan alejado de Dios, o sea, como suavizándole la cosa, o sea, no, eso no le está dando la importancia. Entonces Pablo sí está dándole la importancia a lo que es el verdadero evangelio, y por eso con énfasis y con contundencia le está diciendo: ustedes se han desviado, ustedes están siguiendo un evangelio diferente, y ustedes que están siguiendo, se están siendo anatemas. Y eso lo vamos a ir viendo en el proceso, o sea, sean unos malditos. O sea, le ponen una contundencia, o sea, para que se sacudan hacia dónde es que están caminando. En esencia estaban heretizando el evangelio. Exactamente, una herejía. Entonces, eso es tremendo en este proceso de la carta a los Gálatas. Ahora, estamos en la introducción más o menos. Entonces, ¿por qué Pablo habla así? ¿Cuáles son los derechos que Pablo tiene? ¿Por qué es que él le escribe a ellos de esa manera? Entonces, primero hay que afirmar que Pablo es un apóstol con A mayúscula. Y cuando hablo de A mayúscula, son aquellos que fueron comisionados por el mismo Señor Jesucristo. Porque hoy en día hay muchos apóstoles, pero sin A mayúscula. Y él los comisiona ellos mismos. Ellos se autonombran, exactamente, o sea, se nombran a sí mismos, u otros les da la cobertura y los nombran. Entonces, de la franquicia. La franquicia exactamente del apostolado. Pablo era un apóstol con A mayúscula, con autoridad divina, comisionado por el mismo Jesús resucitado, no por hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, el llamado divino, o sea, fue enviado con un extraordinario mensaje divino, el Evangelio. Fui encargado. Por eso, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Tremendo. 2 veces repite eso. O sea, Pablo con un llamado y una autoridad divina. El mismo Jesucristo resucitado se le aparece y lo comisiona. Y lo comisiona, la tarea es de llevar el evangelio. Un mensaje divino, el evangelio. ¿Seguimos? Entonces la pregunta surge, ¿verdad? ¿Hay apóstoles hoy con A mayúscula? No, en la manera total de Pablo y los 12. Pura minúscula. Es pura minúscula, pero... Pura minúscula. Exacto. Ahora, y existen, el sentido de un apóstol, la palabra apóstol es un enviado. En cierto modo, en el libro de los Hechos encontramos personas que eran enviadas por la iglesia de Antioquía a cumplir una misión. En cierto sentido hay apóstoles, lo que llamaríamos hoy misioneros, que van con una función determinada de llevar el evangelio. Lo que yo me temo es que hoy no hay tantos apóstoles, sino apóstatas. Porque un apóstol es un enviado y un apóstata es un desviado. Entonces, ¿qué es lo que había en el fondo de esos maestros? Unos desviados, se habían desviado del camino. Eso es lo que literalmente necesita, lo que significa la palabra apóstata. Uno que se ha desviado, que probablemente comenzó bien, pero se torció. O sea, a él le llaman así, torcido también. O sea, se torció en ese sentido, del verdadero evangelio. Ahora, ya vamos a ir describiendo qué es el evangelio. Y para entender el evangelio, necesitamos entender quiénes somos nosotros. ¿Cómo nos describe la Biblia a nosotros? ¿Alguien me puede decir cómo nos describe así, de unos versículos así que se le vengan a usted a la mente? ¿Cómo nos describe la Biblia a nosotros? Ovejas descarriadas, muertos.
ovejas que no tienen pastor, muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, lejos de la ciudadanía lejos de la ciudadanía de Dios. de Dios, que no éramos de su pueblo, éramos extranjeros, hijos de ira. Entonces, a veces nosotros pensamos que somos muchos, pues. Lo que nos describe la Biblia es que somos personas incapaces y perdidas. Y eso es lo que implica la palabra rescatar, del versículo 4, donde dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos, para rescatarnos del presente siglo malo. O sea, Jesucristo nos vino a rescatar a nosotros. Estábamos en un estado de perdición y en una condición de incapacidad. Usted y yo, lo mismo que los receptores de la carta a los Gálatas, no podían hacer nada. Es como una persona que está en el río, está allá ahogándose. No puede hacer nada. Necesita un rescatador. Necesita alguien que esté acá en la orilla, que lo vea y que pueda tirarle una cuerda o un salvavidas para poderlo salvar. O sea, estábamos en un estado de perdición y una condición de incapacidad. Hay algunas personas que siguen a Jesús pensando más en un maestro, que Jesús es un buen maestro, pero Jesús es más que un maestro. Es el Salvador, es el rescatador, porque eso es lo que nosotros necesitamos. En nosotros no hay una incapacidad para poder buscar a Dios. No hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Somos malos por naturaleza. O sea, nada de lo que somos, ni de lo que hacemos, puede salvarnos. Mire, la Escritura dice algo parecido a lo que dice Arnaldo, que nuestras obras delante de Dios son como trapo de inmundicia. Y esas eran las toallas sanitarias de aquella época. Nada de lo que somos ni de lo que hacemos puede salvarnos. Eso es algo que tenemos que entender en el Evangelio. Eso es lo que los teólogos llaman, ¿cómo lo llaman? Incapacidad espiritual. O sea, hay una incapacidad espiritual en el ser humano para poder salvarse. Efesios 2, 8 y 9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Voy a leerlo literalmente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, hay una incapacidad total en nosotros para buscar a Dios. Para poder entender el Evangelio necesitamos entender que somos incapaces. Espiritualmente podemos tener mucho estudio, podemos haber nacido en buena familia, podemos tener de una buena nacionalidad, de todo eso no es suficiente. Porque el problema de nosotros es un problema espiritual, estamos muertos. En Adán nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo nos rescató Jesucristo? Eso es la parte del Evangelio central. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. Él hizo un sacrificio sustitutivo. Él se puso en nuestro lugar. La palabra por, los que han estudiado, lo puso Juan a estudiarlo allí los que estudiamos hermenéutica, la palabra por o la preposición significa a favor de o en lugar de. O sea, ¿qué hizo Jesucristo? Se puso en lugar de nosotros. O lo que hizo fue a favor de nosotros. Porque Él no hizo nada. O sea, Él no estaba muriendo por sus propios pecados. Él se puso fue en lugar de nosotros. Jesucristo hizo todo lo que nosotros teníamos que hacer, pero no lo podíamos hacer. Porque éramos incapaces. Entonces, esa es parte de la realidad del Evangelio.
Seguimos. Ahora, si la muerte de Jesús a nuestro favor realmente pagó nuestros pecados, nunca podemos volver a caer en condenación, porque ya Él pagó por nosotros. Ya Él nos rescató. Ya Él nos libró del presente siglo conforme a la voluntad de Dios, nuestro Padre, Dios y Padre. Entonces, si usted está haciendo otras cosas para poder lograr librarse de la condenación, está haciendo un doble pago por el mismo pecado. Lo que eso es injusto, porque ya Jesucristo pagó por usted. Entonces, cuando usted le agrega a eso obras, y esto por acá es como que el pago que hizo Cristo no es suficiente. Esa deuda todavía no está saldada, entonces yo necesito seguir abonando allá porque... Y eso es interminable. Interminable. El Padre, ¿qué hizo? El Padre aceptó la obra de Cristo a favor de nosotros. Y la Escritura habla de que lo levantó, lo resucitó de los muertos. Y nos dio, Cristo ganó y logró para nosotros la libertad de la condenación. Y Dios quedó satisfecho con el sacrificio de nosotros. Exactamente. Satisfechos totalmente. Por eso es que nosotros, por la gracia de Dios, es que somos salvos. No por lo que nosotros podemos hacer. Gracias, Lucho. Todo fue hecho por gracia. No por nada que nosotros hayamos hecho, sino según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahora, presten atención a esto. Nosotros no le pedimos a Dios ser rescatados, pero Dios en su gracia planeó lo que nosotros no nos damos cuenta que necesitamos. Y Cristo, por su gracia, vino a lograr el rescate de nuestra condición. Eso fue un plan de antemano. Eso fue un plan desde la eternidad que Dios planeó en Cristo Jesús rescatarnos. O sea, Dios nos escogió a nosotros. Que lo desarrolla Pablo en Efesios, donde habla de que somos escogidos de Dios. Entonces, por su gracia, Él nos rescató, porque Él sabía que jamás nosotros podíamos lograr por nosotros mismos la libertad de la condenación. Entonces, es como Pablo dice en otra parte, si nosotros le agregamos leyes por aquí, guardar leyes por aquí, religión por aquí, religión por allá, entonces estamos haciendo nulo el sacrificio de Jesucristo. El sacrificio de Cristo no tuvo valor, no valió nada, no valió la pena. Por la gracia de Dios, usted y yo. Y no es como piensan algunos de que Dios tuvo un plan B cuando el hombre pecó. No. Dios no tiene planes B, tiene un solo plan. Exactamente. Y Dios sabía que el hombre le iba a fallar antes de que le haga. Exactamente. Entonces, esa es la realidad de que Dios nos libró conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Yo debería estar agradecido. Todos deberíamos estar agradecidos de que Dios, viendo mi incapacidad, viendo nuestra incapacidad, en Cristo Jesús nos ha salvado, ha hecho todo lo suficiente y lo necesario. Eso se llama gracia. Porque nosotros no había, no, que es que tiene los ojos bonitos el hermano, la hermana hasta tiene los ojos bonitos, entonces yo voy a amar, porque nosotros amamos a veces así, de acuerdo por las características, o porque me hace bien, o esto por acá y lo amamos. No, Dios nos amó. Antes de que nosotros lo amáramos, Él nos amó primero. Porque lo que veía en nosotros era pecado, lo que veía en nosotros era maldad, lo que veía en nosotros era, y lo que merecíamos era el juicio de Dios. Eso es el Evangelio. Pero gracias a Dios,
que Él nos rescató. Edgar, por favor. Ahora, no hay ningún indicio o motivo o causa para la misión de Cristo, excepto la voluntad de Dios. No hay nada en Martín Cueto que merezca el amor de Dios. La salvación es pura gracia. Pura gracia. Que Dios nos ayude a estar nosotros siempre agradecidos con esa realidad de que la salvación es pura gracia. Vamos pensando. Y hay un motivo. Lo que se obtiene es lo que dice el versículo, es la gloria por los siglos de los siglos. Y esa gloria es solo de Dios. Eso es parte de la esencia de la reforma, que es solo para la gloria de Dios. No es para la gloria de Dios, no es para la gloria nuestra, es para la gloria de Dios. No es para la gloria de la iglesia, es para la gloria de Dios. Solo Dios gloria. Exactamente, o sea, que Él nos ha rescatado. Ahora, piense por un momento, yo pensaba en estas noches, si yo hubiera contribuido al rescate, si hubiera contribuido a este rescate, entonces, o si yo mismo me hubiera rescatado, y yo pensaba un poco más allá, y si Dios hubiera visto en mí algo que mereciera el rescate, o que Él vio que en mi vida había algo que era útil para su plan, o incluso si nosotros hubiéramos reclamado a Dios, sálvanos, rescátanos. La conclusión a la que yo llegué, que es la que dice Pablo, entonces nosotros podíamos darnos palmaditas en la espalda. Oye, yo contribuí a la salvación, oye, yo soy bueno, yo sí soy capaz. Dios, yo te ayudé. Yo te ayudé. Me lo merecía. Yo me lo merecía. Pero no, el Evangelio es pura gracia. Ese es el Evangelio bíblico. Ese es el Evangelio de Pablo. La salvación suya y mía, de principio a fin, es obra de Dios. Es su llamado, es su plan, es su acción, es su obra. Por eso Él merece toda la gloria por los siglos de los siglos. Que ese plan de Dios fue antes de la fundación. Exactamente. Dios lo planeó de antemano. Entonces, el Evangelio bíblico, el que había predicado Pablo a los Gálatas, era ese. Y estoy dando todo eso para poder entender por qué es que Pablo ataca contundentemente. Porque el Evangelio que estaban viviendo los hermanos allí no era un evangelio de gracia. Era un evangelio en el cual ellos contribuían para poder ser aceptos delante de Dios. Ahora, hay normas alimenticias que son buenas para la salud. Pero cuando yo digo que esas normas alimenticias me acercan a Dios y me ponen en una buena relación con Dios, ya ahí estoy perdiendo. Que la berenjena te hace más cercano a Dios a comer berenjena. Entonces, ya se perdió el enfoque de lo que es el Evangelio bíblico. De principio a fin, es obra de Dios. Cuando usted y yo somos llamados, cuando Dios permite que entremos en su plan, en su acción, en su obra, por eso toda la gloria es para Él. Pablo lo dice en Efesios, para que nadie se gloríe. O sea, que los méritos completamente se los lleve Él. Y nuestro deber es glorificar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Exactamente. Todo es para gloria. Todo es para la gloria de Dios. Ese es el corazón del cristianismo. Ese es el corazón del cristianismo, ese es el corazón del Evangelio. Se pierde eso y se pierde todo. Por eso es que Pablo está tan contundente allá. O sea, se está perdiendo la esencia de lo que es el Evangelio.
Porque a nosotros nos encanta, al ser humano le encanta ser su propio salvador. O usted no ha tenido sueños y delicias de en una situación ser el primero, el ser el salvador, o salvar a alguien y que ese alguien tiene plata y le da carro, casa, finca y le da todo dinero para vivir. O sea, se sueña a veces en el corazón nuestro, hay esos sueños de tenerlo todo, porque nos encanta ser nuestros propios salvadores. A nosotros, a nuestros corazones les fascina inventar gloria para nosotros mismos. Por eso es que ciertos mensajes, como ese mensaje que le estaban dando los maestros a los Gálatas, era atractivo, porque eso al corazón del hombre, al corazón pecaminoso del hombre, le atrae. Oye, pero es que eso así por la gracia de Dios, eso es fácil. Eso hay que ponerle otras cositas ahí para que... Exactamente. Entonces, lo que hacemos es corromper, distorsionar el Evangelio de Jesucristo. Por eso el mensaje de hoy de sálvate a ti mismo, ya sea que sean religiosos, guarda estas reglas y ganarás la bendición eterna. Pacta con Dios. Y esto por acá, siembra y vas a obtener esto y lo otro. O sea, y no solamente en el aspecto económico, sino que eso va en bendición para las personas. Aférrate a estas cosas y vas a experimentar la bendición de Dios ahora. Y eso es algo instantáneo. Conviértete al Evangelio y se te acabarán los problemas. Pare de sufrir. Bendicen la chancleta, bendicen la bufanda, bendicen todo. Hemos llegado al extremo que hay una profeta que está diseñando unas bufandas. Ajá. Y que esas bufandas traen entonces bendición a la vida de las personas que la usan. Exactamente. Tristemente allá hemos llegado. Y eso atrae a la gente, eso le llama la atención a la gente. Pero el Evangelio, Pablo llega y pone para arriba todo eso. Y dice, y Pablo nos dice, le dice a los Gálatas allá, mire, usted está en una situación tan desesperada que necesita un rescate, pero nada de eso tiene que ver contigo. Y después dice, Dios en Jesús provee un rescate que te da mucho más que cualquier salvación falsa que tu corazón pueda negar o perseguir. Ese es el Evangelio. Una salvación que es un rescate, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en el lodo cenagoso. Estábamos en la arena movediza. Ya, o sea, ahí. No teníamos nada, no había en nosotros cómo. Ni haciendo fuerza, ni sudando, ni esto por aquí, ni allá. O sea, la simple intervención de Dios en un plan eterno, la salvación en Cristo Jesús. Terminamos reflexionando. Cuando yo leo esta carta, que la he leído como unas 3 veces en estos días, me doy cuenta de que la fe cristiana involucra el corazón e involucra la cabeza. En otras palabras, involucra los sentimientos y el intelecto. O sea, Pablo la tenía bien clara. Sabía qué era el Evangelio y qué era lo que había comunicado, pero también le puso sentimiento. También le puso pasión y fervor al escribir esa carta. Yo me imagino a Pablo escribiendo allá en esa carta, o sea, viendo y escuchando todo lo que estaba pasando con la iglesia en Gálatas. Y por lo general en algunas cartas aparece que habían unos amanuenses, alguien que escribía, o sea, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribiendo lo que necesitaban escuchar los Gálatas. Pero no solamente lo que necesitaban escuchar los Gálatas, lo que necesitamos escuchar nosotros también hoy en día, y gracias a Dios por esas cartas.
Gracias a Dios por esa carta que la tenemos aquí porque podemos escuchar. O sea, el mismo riesgo que corrieron y estaban corriendo los Gálatas, es el mismo riesgo que corremos nosotros, de seguir un evangelio diferente, un evangelio distorsionado. Esto debe alentarnos, esto debe desafiarnos a ser fervientes en predicar el evangelio, no otro evangelio, sino el evangelio. Y me desafía que yo debo escuchar y recordar que lo que yo soy es por la pura gracia de Dios. Eso no es por merecimiento, no eso es porque yo nací allá en la frontera entre Colombia y Venezuela, en Coquibacoa. No es por eso que yo nací allá, por eso es que yo merezco tanto. No, o sea, es por la pura gracia de Dios. En un plan de antemano, que en Cristo, que Dios en Cristo nos rescató a nosotros, cuando éramos incapaces. Y ese es el mensaje que tenemos que comunicarle a la gente. Y la otra pregunta que yo me hacía es que hay que aceptar esa enseñanza apostólica. Hay que aceptar con autoridad esa enseñanza del Nuevo Testamento. Porque fue Pablo que lo dio, que lo vamos a ver más adelante, o sea, en su autobiografía que se da, de que fue un llamado especial de Dios. Un llamado de antemano. La pregunta es, ¿cómo le explicaría usted a alguien el evangelio? Y una de las cosas que podríamos explicarle fácilmente a la persona es, mira, tú y yo tenemos una incapacidad para poder acercarnos a Dios. Tú y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos. En ti y en mí no hay ninguna capacidad, habilidad para poder tener una comunión con Dios. Pero la buena noticia es que Dios ofreció a su Hijo, que fue propicio por nuestros pecados, nos salvó, y a través de esa gracia derramada en nosotros es que nosotros podemos tener comunión con Dios, y eso para la gloria de Dios, no para la gloria de nosotros. Y con una carga, porque yo, por ejemplo, como católica, miércoles andaba como que con un morral haciendo bolitas, dando limosna a todo lo que me encontraba en el centro para ir orando a mi salvación. Yo me preguntaba, ¿cuándo sabré yo que estoy en mi salvación? Exactamente. Y a veces hay muchos creyentes también de que hoy la pierden, que mañana la ganan, que mañana la recuperan. O sea, cuando hay una seguridad, porque no depende de nosotros. Por eso es que el canto que entonábamos esta mañana, ni la muerte, ni la vida, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Ustedes se acuerdan de esa escena del progreso del peregrino? Lo que han visto esa película, ojalá que la vean. Es una película viejita, pero tiene un mensaje contundente de Juan Bunyan, donde el peregrino va con un morral cargado que simboliza todos los pecados. Va, camina por aquí, trata de hacer las buenas obras, el vivir bien, todo eso, pero lo que le quita la carga es realmente cuando él se encuentra de frente con la cruz. Y en la cruz Jesucristo le perdona sus pecados. Y hay una imagen hermosa donde él se le cae e inmediatamente empiezan a rodar todo ese saco cuesta abajo. O sea, y eso es lo que ha hecho Cristo. Mis amados hermanos, estemos gozosos, alegres de que por gracia nosotros somos salvos. Y de gracia recibimos y de gracia demos a las personas. Las personas no necesitan religión, necesitan el evangelio de gracia que le dé paz a su corazón, de que Dios en Cristo nos ha acercado a Él. Esa es la primera parte. Viene más del libro de Gálatas. Entonces, el evangelio no es solo
cómo entrar en el reino. También es cómo vivir en el reino. No es cómo comenzamos, sino también cómo nos mantenemos viviendo en el reino. Eso nos lo va a decir el apóstol Pablo. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. No con oro ni con plata, sino con tu sangre preciosa. Señor, alabamos tu nombre porque desde la eternidad al Padre le plació enviar a su Hijo Jesucristo a morir en propiciación por nuestros pecados. Señor, lo que somos en Cristo es por tu pura gracia. Gracias por amarnos a nosotros y colocarnos en una relación de comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a compartir el Evangelio. Ayúdanos a defender el Evangelio. Gracias, muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Guárdanos, Señor, al salir de este lugar y que en la medida que tengamos oportunidades podamos regocijarnos en esta salvación tan grande que nos ha dado y también compartirla con otros. Muchas, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Al Dios que nos llamó por su gracia, démosle la honra y la gloria. Amén.